Y sí, me toca a mí hoy. Y, y como dicen las chicas, es un arco iris que hemos logrado que eh, mi esposo Héctor pueda reposar su voz al fin. Así que vamos a ver si con este reposo de voz sale. A veces no nos damos cuenta, pero para poder salir necesitamos tocar fondo, ¿no? Y al tocar fondo podemos hacer fuerza para poder salir. Así que, bueno, es una etapa distinta. La verdad que yo estoy muy conmovida porque la reflexión, las palabras que voy a compartirles hoy las escribí hace mucho tiempo. Les diría que hace fácil 2 años. Y un día a partir de una lectura que hice, me sentí tan conmovida que me puse a escribir. Y me acuerdo que mi esposo, cuando le compartí eh, la estructura o la idea de lo que yo había sentido, eh, él me dice, bueno, algún día lo vas a predicar. Y yo le decía, es algo muy como íntimo. Y, y quedó ahí. Y cuando vemos que él no va a poder predicar, eh, y en oración pidiéndole a Dios que me indicara qué palabras traer para este tiempo, corriéndome un poco del eje de la sanidad, que es lo que siempre hablamos, bueno, apareció en mi recuerdo este, este bosquejo que había empezado a armar. Así que yo les voy a compartir, está basado en Mateo 19, 13, 15, 3 versículos famosos, donde Jesús estaba, como siempre, con sus discípulos y la gente que se acercaba, y unos padres llevaron a sus hijos ante Jesús. Y dice así, cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús, que no se le perdía nada, agregó yo por el costado, les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Y retomo algo que dijo Domingo. Él dijo que de alguna manera Dios quería que oráramos y que nos comunicáramos con Él en un suave susurro, de manera íntima. Y, y la reflexión de hoy se llama inocencia, porque cuando apareció ante mí este versículo, yo siempre hago referencia a que tenemos que ser como niños. Hice una pequeña encuesta a distintas personas de distintas formaciones, de iglesia y no de iglesia, y les pregunté, ¿qué es para vos lo que más caracteriza a un niño? Miren, todos los consultados automáticamente dijeron la inocencia.
Para mí fue muy fuerte. Por supuesto que esta fue una encuesta aleatoria, como se dice académicamente, o sea, de casualidad. Le fui preguntando, che, ¿para vos qué? Y fui tomando nota. Pero lo que más me llamó la atención era que la primera expresión que me dijeron es, ¿qué es lo que más caracteriza a un chico? Y su inocencia, su manera de ver el mundo de una manera que solamente los niños la ven. Wow, para mí fue fuerte esto porque dije, bueno, empecemos a ver qué es la inocencia. Busqué en el diccionario y en el diccionario encontré como definición, escuchen, condición del que está libre de culpa o de pecado, falta de malicia, de mala intención, de picardía. Y luego busqué etimológicamente, es decir, a partir de la raíz de la palabra, y viene del latín innocence. In en latín quiere decir negación, negación. Y nocere quiere decir producir daño. Entonces, etimológicamente inocente está hablando de algo que no es ni destructivo ni dañino. Me pareció muy interesante esto. La inocencia es algo que no es ni destructivo y no es dañino. También busqué en otros lados donde decía que carece de conocimiento o de experiencias vitales, vulnerable, ingenuo. Y como hago siempre, me puse a buscar en el Nuevo Testamento en qué otros lugares aparecía niño. Y encontré, por ejemplo, en algunas cartas de Pablo, cuando Pablo les habla a los corintios y les dice como si fueran niños en Cristo, ¿no? Y habla o hace referencia a conductas de tipo infantiles, ¿no? Como si lo infantil fuera algo. En otro momento, en Primera de Corintios 13 dice, cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Y en Efesio dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Luego, el autor de Hebreos los cuestiona y les dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Caramba, dije yo, pero si relaciono las búsquedas en el diccionario y la forma en que está planteado en el Nuevo Testamento, podemos encontrar que cuando hablamos de inocencia, o sea, cuando hablamos de inocencia, también podemos hablar de ignorancia o de estupidez. Por ejemplo, cuando se habla de abuso sexual en la infancia, ya no se dice más infantil, porque si es infantil es de los niños y en realidad los abusadores son adultos. Entonces es abuso sexual en la infancia, no abuso sexual infantil, porque justamente se considera lo infantil desde este lugar, como que si es algo infantil es algo como degradado, es que les pertenece a los chicos. Sin embargo, la palabra inocencia tiene un gran potencial, porque, miren, yo reflexionaba, yo he sido maestra y profesora y trabajé desde nivel inicial hasta los adultos en la universidad. Y cuando me preguntan, bueno, y de todo, ¿qué es lo que más es más impactante? Siempre cuando uno acompaña el aprendizaje de otro, cuando el otro aprende hay un impacto y uno se da cuenta. Pero les puedo asegurar que no hay nada más bonito, no hay nada más precioso
que cuando un niño aprende a leer. Cuando el niño aprende a leer, cuando relaciona el grafismo, el dibujo de la letra con el sonido y lo empieza a decir y se da cuenta que aparece una palabra, es un arco iris. Es algo que es precioso. El nene empieza ma, pa, 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 ma, pa, mapa, mapa. ¡Mapa! Dice mapa. Ese momento es maravilloso, es único. Y les puedo asegurar que no hay situación igual. Yo la relaciono, y uno siempre lo repite, el eureka, ¿se acuerdan del eureka? El eureka del famoso matemático griego Arquímedes de Siracusa. Arquímedes se fue a bañar con una gran preocupación. El rey le había dicho que necesitaba que dijeran, identificar cuál, o sea, si la corona que tenía era de oro o no. Y en esa época, si no respondía bien, no seguía hablando, lo mataban. Así que el pobre tipo se fue a bañar y cuando se mete en el agua, se da cuenta que hay un desplazamiento del agua por la incorporación de su cuerpo. Claro, y ahí se dio cuenta que él podía de esa manera descubrir si la corona era de oro o no. Fue tan impresionante su reacción que se paró, salió corriendo y la anécdota cuenta que salió desnudo gritando eureka, que quiere decir lo he descubierto. Bueno, ese eureka es eso que se observa en los niños cuando tienen ese momento de descubrimiento. Pero muchas veces todos nosotros rechazamos la inocencia. Me acuerdo de esos chistes de la inocencia te valga, y uno que le hacían un chiste, le daban una noticia y después la arreglaban en diciembre, el día en que en Almanaque dice que se celebra el Día de los Santos Inocentes, porque ser inocente muchas veces nos pone en un lugar de inferioridad, donde de alguna manera la cultura nos descalifica. Si uno dice, no, yo en esto no lo sabía, pero no lo sabía inocentemente, ¿no? Que es una manera distinta. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo donde, por lo menos en Argentina, la viveza criolla, ¿no? El vivo, el astuto. Si vos no te das cuenta y no te avivás, o sea, avivarse de ser vivo, como dicen los chicos, fuiste. Si no sos vivo o astuto, fuiste. Ser inocente significa exactamente quedarse en ese papel de tontera. Y siguiendo la tradición de Héctor, y no voy a espolear, Mariela, voy a compartirles una película que si no la vieron es genial. Es una vieja película norteamericana, que es del año 79, 80, protagonizada por Peter Scheller y Shirley MacLaine. Es una comedia, pero es dramática también, porque en España se la llamó Bienvenido Mr. Chance, y en Argentina se la conoce, en Latinoamérica, Desde el Jardín. Búsquenla, es una película preciosísima. El protagonista es una persona que vivió toda su vida encerrado en la casa de un señor muy rico. Y pasó a ser, cuando fue adulto, el jardinero. Seguramente debe haber sido un hijo no buscado de este hombre con alguien de su servicio.
Pero lo cierto es que este hombre lo único que conocía era el jardín y la televisión. O sea, miraba televisión. Se muere el dueño de la casa y a este hombre lo echan. Pero tenía ropa de altísima calidad. Tenía ropa hecha a medida de los años 20 y pico. Pero no tenía documentos, no tenía nada. Y se lo conocía por Chance Gardiner. En realidad, cuando sale a la calle la primera vez y empieza a mirar todo, se las hago breve, hay un accidente de auto y la mujer que va en el accidente del auto es la joven esposa de un anciano que era asesor del presidente de los Estados Unidos. Lo recoge al hombre y lo carga en su auto porque lo ve como perturbado, le pregunta cómo se llama y él le dijo Chance, el jardinero, y esta mujer lo bautizó Chance Gardiner. Claro, porque por su ropa, por su forma de hablar, por su corrección, su pulcritud, pensó que era una persona que... Y se los lleva a la casa. En la casa tenían como un sanatorio para el viejo dueño. La cuestión es que esta persona, con esta historia que les estoy contando, pasa a ser asesor presidencial. Porque para todo tenía una metáfora del jardín. Entonces, todos creían que las cosas que él decía eran cosas profundísimas, de una filosofía increíble. Y en realidad lo que contaba era lo del jardín, el ciclo del frío, del calor, que las hojas se caen, y todos comprendían que hablaba de la vida, de la muerte, de la economía. Y pasaba esto que decía hoy domingo, ¿no? En el diálogo de Elías con Dios, que decía una cosa o el cuento de la abuelita con la pizza. Pero en esta película está todo así fantásticamente planteado porque este hombre era la inocencia en persona. No había tenido posibilidades de crecer porque de alguna manera se había quedado detenido su desarrollo en un lugar. No se las cuento, búsquenla, es fantástica, porque además interviene la CIA, Interpol, buscan a ver los antecedentes y el tipo no tenía documento. Nadie sabía quién era, no podía haber una persona con un nombre sin datos. Así que volvió loco a los estadounidenses, a los rusos, porque en esa época estaba todavía la Guerra Fría. Pero cuando uno lo ve, uno dice, bueno, ¿cómo reaccionamos frente a la inocencia de los demás? En el caso de la gente de la película, no iban a creer que era un simple jardinero. No, tenía que ser un súper espía internacional y sus reflexiones eran increíbles. ¿Cómo reaccionamos frente a nuestra propia inocencia? ¿Le damos espacio o la escondemos? ¿Nos animamos a dejarla salir y a ser como niños? ¿O usamos el ya sé para que nadie se da cuenta? Podemos reconocer que la inocencia encierra un tesoro y yo quisiera que ese tesoro lo captemos. Precioso, precioso para nuestro Padre. Por eso Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, por un lado. Pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. El reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. Entonces quiere decir que la inocencia encierra un gran tesoro para nuestro Padre. La inocencia tiene un gran potencial, porque el potencial que se eleva al máximo cuando cada uno de nosotros le puede dar el verdadero valor que tiene. Si retomo un poco lo que planteaban Flavia y Mariela antes, cuando una persona que tiene un cierto tiempo ya en la fe y se encuentra con alguien recién nacido en la fe
o niño en la fe en cuanto en tiempos, nos vamos a dar cuenta que estas personas se animan a hacer preguntas, se animan a hacer reflexiones que muchas veces nos conmueven a todos, nos sacuden y nos interpelan, nos mueven el piso y nos abren el mundo. Porque como vienen con una mirada fresca de descubrimiento, uno dice, es el primer amor, ya vas a pasar. Y en realidad uno tiene que alegrarse y acompañar, porque estas personas van a traer un renuevo a través de su inocencia, de su descubrimiento, entendiendo la inocencia como de no daño, no de intención mala. O sea, esto que veíamos antes de algo no destructivo y no dañino. La persona que está empezando su relación con el Padre, por lo menos a mí, no hay nada que me estimule y enriquezca más la fe que encontrar a alguien que recién está descubriendo a Jesús como modelo. Y cuando lee, encuentra ese eureka, haciendo ese descubrimiento, porque es una genuina búsqueda. Entonces, es nuestra responsabilidad acompañar esos primeros pasos con paciencia, sin coartar diciendo lo establecido, lo que establece la religión, lo que está dado, sino acompañando en el descubrimiento, estimulando en cada tropiezo, porque como los nenes chiquitos quieren aprender a caminar y se caen, pero se vuelven a parar y siguen caminando, y se vuelven a caer y se van a volver a caer, como nos caemos nosotros, como planteaba Domingo. Inocente como no destructivo, como no dañino. El inocente puede mostrarnos la forma de entrar al reino otra vez. ¿Saben? Yo a esto le llamo cachetazo al ego, porque más de una vez esa persona, con su inocencia, con una inocencia pura, inocencia no es falta de visión, no es ignorancia. Y esto también es algo que me gustaría dejar. La inocencia tiene que ver con la capacidad de aprender, y la ignorancia habla de lecciones que no les dimos bolilla, que las descartamos, que las ignoramos. Inocencia tiene que ver con el sentido de admiración, con el asombro. La ignorancia es una mirada apagada, es una mirada sin brillo. Tenemos que aprender a encontrar los tesoros escondidos en esto que llamamos inocencia, porque hay tesoros escondidos. Yo, en ese momento, cuando armé la reflexión, me hice unas preguntas que te las comparto. ¿Cómo nos sentimos emocionalmente? ¿Vivimos anestesiados y nada nos conmueve? ¿O reaccionamos demostrando lo que sentimos? Esa reacción que teníamos cuando éramos niños. Yo me acuerdo que una vez mi familia estuvimos viviendo un tiempo, unos días, no sé, una temporada, unas vacaciones, en un lugar que le habían prestado a mi familia, que era muy suntuoso, tan suntuoso que teníamos gente que nos servía en la mesa hasta con guantes, me acuerdo. A nosotros nos habían enseñado a los chicos que no había que hablar, que había que comportarse en la mesa. Y yo me acuerdo que todo me parecía tan lindo,
Eran tan bonitos los platos, tan bonitos los cubiertos, tan bonito, era todo tan bonito, que yo sentía que tenía que decírselo al señor que me estaba sirviendo. Yo era muy chica. Y me acuerdo que le dije, qué bonito que es todo. Automáticamente recibí esas miradas fulminantes porque yo había sido auténtica. Yo quería decirle, y se lo quería decir al señor de la servidumbre, que no era el dueño, no era nadie ahí, era un empleado que nos estaba sirviendo. Pero yo quería decirle a él, qué lindo que era todo. Me acuerdo que, bueno, por supuesto Adriana fue castigada, como siempre, pero yo fui inocente. Entonces, yo les pregunto, ustedes, en el devenir de la vida, muchas veces tenemos que contestar lo políticamente correcto, lo que es exacto, lo que es preciso, y perdemos esa inocencia que tiene que ver con ser auténtico, ¿no? ¿Estamos atentos a las oportunidades que se nos presentan o estamos resignados a que todo va a seguir igual? Los chicos sanos no andan en piloto automático. Están acá y ahora y no les importa ni lo que pasó ayer ni están pensando en lo que va a pasar mañana. Los chicos están disfrutando hoy, viviendo hoy. ¿Vos cómo estás? ¿Disfrutamos siendo espontáneos? ¿Nos podemos relajar o estamos todo el tiempo en guardia? ¿Cómo está tu nivel de gozo? ¿Reís? ¿Disfrutás? Claro que son tiempos difíciles y no está para estar riéndonos a carcajadas porque las noticias no son buenas, pero así como a uno se le pueden saltar las lágrimas, también tiene que darse el permiso de ser espontáneo cuando algo surge. Pautamos cómo hacer las cosas. Miren, los chicos antes de jugar establecen las reglas y te dicen, bueno, mira, este es esto, vos sos este y yo soy esto, y hacemos esto. Y establecen las reglas y después juegan. No se largan a jugar sin establecer las reglas. Nos preocupamos por los otros, por los que sufren. Los chicos pequeños incorporan a los diferentes de una manera que no se hace, no se continúa y se va perdiendo a medida que se va creciendo. ¿Por qué? Porque van aprendiendo lo que hacen los otros. Los chicos pequeños incorporan al diferente. A medida que van creciendo, van discriminando, porque aprenden a discriminar de la familia, de la sociedad, que es discriminadora. Ser inocente, ¿cómo manejar la inocencia a esta altura de la vida? Y me parece que también tiene que ver con lo que planteaba Domingo hoy, encajar o pertenecer. Pero para pertenecer, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que sentir? Y a mí me parece que, así como dijo también que la vida no va en línea recta, sino que tenemos subidas y bajadas y acomodamientos, esto de que el reino de los cielos será, como es la frase tal cual, pertenece a los que son como estos niños, con la inocencia, digo yo, de estos niños. Mi esposo tiene una imagen, se la voy a robar. Él dice que propone mirar la vida como si fuera una jungla, ¿no? Donde no hay camino. Y que uno tiene que ir abriéndose el camino a machetazos, ¿no? Como en la jungla, que no hay, y con el machete va abriendo el camino. Pero a veces, a algunos de nosotros nos ha pasado que por alguna razón alguien nos abre el camino y nos manda por ese camino. Y ahí es donde crecemos de golpe, salteamos etapas y nos perdemos de forma abrupta, ya
tenemos que seguir una línea sin haber tenido la posibilidad de abrirla por nosotros mismos. Y tomo esta metáfora de mi esposo porque yo creo que tenemos que aprender a salir rápido de esos caminos que nos marcaron otros y volver a la selva virgen y empezar nosotros a armarlo, porque eso es lo que nos va a dar la inocencia del descubrimiento. Una búsqueda sana, una búsqueda interesante, importante para nosotros, pero sin perder esa mirada de no maldad. El maduro, el eficiente, el productivo mundo tiende a tapar este privilegio y vamos quedando en estado de alienación, donde perdemos el privilegio de la inocencia. Crecer, madurar, para luego desarrollarse es bien visto en nuestra sociedad. Fíjense que cuando hablamos de los nenes chiquitos, mirá qué rápido este chico, mirá qué astuto que es, mirá cómo resolvió esto, es que los chicos ahora vienen más inteligentes que antes. Disculpen. ¿Quién no escuchó esto? ¿No? Y los hacemos quemar etapas. Recuperemos la inocencia, volvamos a ser como niños, con reglas claras, disfrutando lo que tenemos y recibimos, ubicándonos en el hoy y en este momento como importante y único. Si esto no te funciona, si por casualidad esto va a decir, no, Adriana, esto es muy difícil, la verdad que a mí no, yo ya de inocencia no tengo nada. Como decía mi abuelo, gato que se quema con leche, ve la vaca y llora. Entonces te voy a proponer otra cosa, vamos a hacerlo juntos. Cancelá y cancelo la maldición, la resignación, el pensamiento que te quita la frescura de la inocencia. Cancelalo. Declará y declaro tu voluntad, mi voluntad, de ser como un niño, tal como Jesús lo indicó, para que se active nuestra fe, para que se active nuestra inocencia. Agradecé y agradezco haber sido elegida como hijo, como hija, y por sentir el cuidado del Padre, de un Padre amoroso y atento, que como siempre les comparto, para mí está en los pequeños detalles. Dios nos propone ser sus hijos y como sus hijos nos podemos sentir pequeños, cuidados, como dicen en México, apapachados. Y a través de Jesús nos pide como niños poder seguirlo. Elijamos una actitud inocente para encarar la vida, porque la actitud es algo que yo puedo elegir. No me lo impone nadie, yo elijo con qué actitud encarar la vida. Seamos como los lirios del campo para poder seguirlo, donde la mayor preocupación sea elegirlo cada día, en cada decisión, en cada gesto. Te voy a pedir que cierres los ojos un poquito y juntos digámosle, Padre, gracias por elegirme como tu hija, como tu hijo. Gracias por permitirme recostarme en tu regazo como una niña y sentir tu compañía y tu amor. Y cuando las cosas se pongan duras y cuando sienta que no tengo, que tengo miedo, que estoy asustada,
que sepa que yo puedo ir con vos y que vos estás ahí conmigo, porque vos me elegiste y me pedís que sea como una niña, con la inocencia de la no astucia, con la inocencia de lo no destructivo, de lo no dañino. Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Y como niños, miremos la vida con esa inocencia, con esa frescura. En estos tiempos tan difíciles, relacionémonos con nuestro Padre desde este lugar. Compartamos nuestra vulnerabilidad, compartamos lo que nos pasa para juntos fortalecernos, como hacen los niños. Ellos a través del juego, nosotros a través de la oración. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de ser grandes en edad, pero de tener eso que todos reconocemos y que fuimos perdiendo a medida que fuimos creciendo. Que el Señor los bendiga mucho y seguimos con el culto.